empiezo desde el PowerPoint y vamos a explorar los ejercicios y ustedes aquí me interrumpen, no hay problema. Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy con la sesión número 2, que corresponde a la continuación de ecuaciones de segundo grado y probablemente notación científica, y si alcanzamos vamos a ver un poco de logaritmos. Entonces aquí les voy a pedir su participación para que me digan dudas que tengan sobre la tarea. ¿Cuál es la solución de ese ejercicio? ¿X igual a cuánto? X igual a 1, profe, me dio a mí. X igual a 1. ¿Alguien más? Sí, a mí también me dio 1. Yo también lo tengo a 1. Ok, X igual a 1. Bien, entonces, 1 es un término. Ah, ya. Y este X menos 2 es otro término. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Que el lado izquierdo, ese término es como una X o como una Y. Y que está multiplicado por un factor. Entonces, en realidad, el 2 por el paréntesis en sí, todo eso viene siendo el término. O sea, el 2 viene siendo parte de ese término. Y el 3 viene siendo parte del segundo término. Entonces, esos términos, decimos, y aquí estoy repasando la parte de signos, de operaciones, de despejes. Si yo quiero pasar un miembro del lado izquierdo al lado derecho, lo tengo que pasar como término. Es decir, me tendría que llevar desde el menos 3, todo eso hasta el paréntesis 2. Es decir, si yo voy a copiar o cambiar este término al otro lado, lo tendría que pasar cambiándole el signo. ¿Y cuál es el signo? Negativo va a pasar a positivo. Ojo, estoy pasando un término de un lado al otro lado. Pero lo que no podría hacer es pasar, por ejemplo, el X menos 2 del otro lado. ¿Por qué? Porque el X menos 2 es parte del término que multiplica menos 3. Eso no lo podría hacer. Puedo pasar todo el término. O el 2 por X más 1 pasarlo restando. Bueno, pero aquí la operación era no tanto el despeje ni hacer esa operación de términos, sino decir que 2 multiplica al binomio X más 1, por lo tanto es 2X más 2. Y después decimos que el menos 3 multiplica la X, nos da menos 3X. Y multiplica el menos 2, nos da menos 3 por menos 2 más 6. Y del lado derecho nos da, o nos queda X más 6. Y después decimos que el X más 6 de la derecha pasa a la izquierda restando. Entonces lo que voy a hacer es no solamente pasarlo de la derecha a la izquierda, sino ordenar de una manera o darle más orden a la sumatoria de términos. Tengo 2X, ordenando tendría después 3X, y luego el X de la derecha lo tendría como menos X, y luego los constantes, que en este caso serían los números de la izquierda, sería el 2, pasaría restando. Por lo tanto, sería 6 menos 2. Me estoy refiriendo a este más 2, que pasa restando, y este más 6, que también pasaría restando. De tal manera que los 6 ahí se cancelarían. Esto nos daría en la sumatoria de X, 2X menos 3X, me daría menos X, o sea, 2X menos 4X me daría menos 2X igual, yo tengo un error, ¿no? Menos 2. Y esos signos los cancelamos, por lo tanto, inclusive como factores. Y aquí aprovecho la oportunidad para decir, ¿a quién multiplica este 2 de la derecha? Está multiplicando al 1. Esta es en realidad una multiplicación. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos algo repetido? En el caso de los factores, si yo tengo un factor, en este caso el 2, entonces yo digo, este 2 factor, lo voy a resaltar aquí para cancelar, ese 2 factor y este 2 factor que está aquí, pues se cancelan.
porque estamos multiplicando por 2 ambos lados. O lo mismo podemos decir, pasamos dividiendo. De tal manera que x es igual a 1. Entonces, así sería la respuesta. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, la resolución de el número 7 del último ejercicio? Lo vamos a hacer ahorita, lo voy a hacer yo en una hoja blanca de PowerPoint, pero necesito que me digan ustedes, en la forma general de la cuadrática, cuando decimos que y vale 0, en la forma ax cuadrada más bx más c, en esa ecuación de x cuadrada más 2x menos 8, necesito que me digan el valor de a. ¿Cuánto vale a? ¿Vale 1 que no, profe? 1. ¿Cuánto vale b? 2. 2. ¿Cuánto vale c? 8. Menos 8. Menos Menos 8. 8. Menos 8. Menos 8. Muy bien. Entonces, con esa información lo que vamos a hacer es, voy a agarrar esta y esta, la voy a copiar y me la voy a llegar a la siguiente hoja del PowerPoint, porque es lo que me interesa hacer. Entonces, a partir de aquí, tenemos que saber que el coeficiente de la x cuadrada, que es a, que es minúscula, vale 1. Y en este caso, en las ecuaciones que nosotros vamos a resolver, siempre va a ser 1, porque siempre el coeficiente lo vamos a tener así. O la forma cuadrática va a ser así, x cuadrada. En la mayoría de los casos me refiero que vamos a hacer en los problemas de química. Pero si aquí fuera 3x cuadrada, pues a sería igual a 3. O si aquí fuese menos 4 y lo demás, pues entonces aquí sería menos 4. Es decir, estamos diciendo que a, b y c son los coeficientes de los términos, así como están ordenados. Y como no aparece ningún coeficiente en la x cuadrada, pues decimos que es 1. En realidad es el 1. ¿Quién es b? ¿O cuál es el valor de b? Dijeron 2. Y por último c. Ok, entonces, vamos a resolver el ejercicio 7 de la tarea. La intención es ilustrar el uso de la fórmula general para la ecuación cuadrática. Para ello, primero necesitamos saber que el trinomio tiene que estar ordenado primero con el término de la x cuadrada, segundo término la variable en x, pues término con x, y por último el término independiente o la constante. Para ello tenemos que definir que las letras a, b y c que establece la ecuación cuadrática las sacamos de los coeficientes de cada uno de los términos. De tal manera que el coeficiente del primer término es 1, el coeficiente del término en x, que sería b, es igual a 2, y el término independiente sería la c, que tiene signo negativo, sería menos 8. ¿Qué es lo que haríamos para resolver la ecuación? Pues establecer, como dice la plantilla, que x va a ser igual a una fracción donde en el numerador tendríamos menos b más menos una operación de suma o de resta, la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces vamos a decir que escribiremos primero el valor de b, que es 2, por lo tanto sería menos b, en este caso sería 2, sería menos 2, y eso sería igual a más menos una doble operación. Estamos diciendo que una raíz sería positiva y la otra negativa, es decir, la resolución de una cuadrática implica dos soluciones. Y esas dos soluciones nacen de ejecutar primero la suma y después la resta. Más menos. Y luego, para establecer esta operación de raíz cuadrada, lo que vamos a hacer es expresar eso como una potencia 0.5. Es decir, aquí vamos a escribir la raíz diciendo que esto es b cuadrada, que sería b al cuadrado 2 exponenciado al cuadrado, 2 al cuadrado, lo vamos a poner de esta manera, y luego dice que esto es igual a menos, y ahí vamos a escribir la multiplicación, que la pondré entre paréntesis, 4, que multiplica a la a, y el valor de la a es 1, por el valor de c, que es
menos 8. De esta manera, tendría esa operación interna de la raíz y tenemos que entender que sacar raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la potencia un medio o lo que es lo mismo, elevar a la punto 5. Entonces vamos a decir que esa parte de la raíz queda ilustrada al elevar toda esta parte que está entre paréntesis, todo eso elevado a la punto 5. Y como denominador tenemos 2 que multiplica a A. En este caso sería 2 por 1. Entonces la sugerencia cuando ustedes resuelvan, no importa si esto es a mano, en el cuaderno, en la calculadora, la sugerencia es que primero resuelvan la parte del paréntesis donde sacamos la raíz cuadrada. Es decir, la voy a llevar hacia abajo. Para llevar a cabo la operación, la sugerencia es primero resolver lo que está aquí en el paréntesis, que sería 4 por 1 por menos 8. Y eso nos daría la multiplicación de signos más por menos, menos. 4 por 1, 4 por menos 8 nos daría lugar a menos 32. Pues una vez que hayamos realizado esa operación, ahora sí multiplicar ese menos 32 por el signo que está fuera del paréntesis. Es decir, yo puedo deshacer esta operación multiplicando menos 32 por 32 y eso nos dejaría el signo más. Por lo tanto, aquí simplificaríamos diciendo que esa operación es menos por menos más, 4 por 8, 32, sería más 32. ¿Qué es lo que sigue en la operación? Es continuar con esa parte interna de la raíz cuadrada y eso nos daría a elevar 2 al cuadrado y sumarle 32. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4 más 32. Por lo tanto, esto lo simplificaremos diciendo que esa sumatoria es igual a 36. Luego decimos que 36 es un número que tiene raíz exacta. De tal manera que si sacamos la raíz de 36, vamos a simplificar esta parte diciendo que la raíz de 36, así eliminaría todo esto, es 6. De esta manera yo tengo dos opciones. Es llevar a cabo la operación de suma y después llevar a cabo la operación de resta. Es decir, si primero ejecutamos la operación de suma, eso nos daría que x, o le voy a llamar la primera raíz x1, es igual a la suma, vamos a ponerlo en minúsculas, x1 es igual a la suma de menos 2 más 6, y eso estaría entre, usando la división, entre, y el denominador sabemos que es 2 por 1, 2. Y eso nos daría la primera raíz, que es menos 2 más 6, 4, y eso dividido entre 2 nos daría como resultado la raíz, que es igual a 2. Pero si ahora en lugar de usar la sumatoria usamos la resta, es decir, ahora usamos el signo menos, eso nos quedaría en la operación como, voy a hacer una copia de esta parte, que x2, la segunda raíz x2, será igual, vamos a cambiarle aquí al subíndice de la x, la segunda raíz sería menos 2 y cambiaríamos el signo aquí, en lugar de más 6 sería menos 6, y eso nos daría como operación 2 menos 6 nos da menos 8, entre 2, eso nos daría como resultado menos 4. Entonces decimos que estas son las soluciones del trinomio
x cuadrada más 2x menos 8. Bueno, lo que están viendo ahorita es que estoy usando el mismo PowerPoint. Y quiero que me queden dentro del PowerPoint y voy a hacer una inserción. Voy a insertar desde la pestañita de insertar y me voy a ir a insertar un video. Un video desde mi PC, es decir, un video que yo ya grabé, que está dentro de la sesión 2 y corresponde a este video. Inserto el video, lo puedo manejar o manipular del tamaño que quiera. Lo que voy a hacer es hacer la vista de proyección de la diapositiva dentro del PowerPoint. Y ya dentro de la presentación de PowerPoint, a la hora de pasar sobre la imagen, sobre el cuadro, fíjense cómo aparece una barra. En esa barra tengo el volumen aquí a la derecha del video y la opción de play. Entonces ese es el primer video. Ahora empecemos con prender la calculadora. Presionemos el botón de modo que está en esta posición. 1, 2, 3 hasta la tercera opción. Luego nos muestra fijo, científico y normal. En este caso las abreviaciones están escritas en inglés. Y vamos a empezar con la primera. Luego nos muestra que fijo es del 0 al 9, es decir, cuando presionemos un dígito del 0 al 9, la calculadora se va a programar para únicamente mostrar 4 decimales o 5 decimales o 9, dependiendo la cantidad o el número que presionemos. Por ejemplo, le voy a poner 4. Entonces ya está programada para que todos sus resultados o números muestren 4 decimales, aunque no los tenga. Los demás los rellenaría con ceros, pero siempre va a mostrar 4. O por ejemplo, puedo ponerle 6 y ahora serían 6. Y así podemos irnos a moverle, ¿no? Vamos a regresar a 4. Entonces, cuando se tenga una operación, por ejemplo, 1 entre 3, se sabe que el resultado es 0.33333 sucesivo. O sea, siempre va a continuar el 3. O por ejemplo, la operación 1250 entre también el 3. En este caso saldrá 416.66666 y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver si efectivamente al realizar la operación 1 entre 3, nada más me muestra 4 decimales. Sí los mostró. Y ahora 1250 entre 3. Aquí 416, pero muestra 6, 6, 6 y un 7, y ahí no hay un 7. Entonces tenemos que poner atención qué pasó. Bueno, la calculadora funciona de la siguiente manera. Al considerar 4 decimales, entonces sería 1, 2, 3, 4. Y aparentemente en este resultado esto los quitó. Y aquí también esperaríamos que 1, 2, 3, 4. Y también esto los tendría que quitar. Sin embargo, aquí sale un 7. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que la calculadora, antes de omitir estos dígitos, redondea la última cifra o dígito. Por ejemplo, esto lo podemos ver como un 33, y si este dígito que está a la derecha, el que se supone que empezaríamos a quitar, si es menor a 5, se redondea a 0, y si es mayor a 5 o de 5 mayor, el dígito que está en la última posición se redondea a la posición mayor. Por ejemplo, es un 33, entonces por ser menor a 5, esto se puede entender que es un 30, así que quedaría 30 aquí. Y en este caso, veamos que esto es como un 66, como es mayor este dígito que 5, entonces hace que esto se redondee a un 70. Entonces podemos ver aquí que es un 70, y cuando se escriban los 4 decimales va a aparecer 6, 6, 6 y 70, entonces se ve un 7 aquí y este ya lo omite. O sea, no pasa en la calculadora, eso tampoco va a pasar. Así que antes de considerar los dígitos, la calculadora redondea tomando en cuenta el dígito que está a la derecha, del último. Antes de explicar el siguiente modo de la calculadora, es importante recordar la notación científica. Entonces, el primer número es 30 millones y el punto decimal está hasta el final, porque es un número entero. Entonces, lo que se hace en una notación científica es mover la posición del punto decimal, y depende de donde se coloque, va a ser la potencia de 10 que se va a multiplicar al número y reducir todo este número a una notación más pequeña utilizando potencias de 10. Así que supongamos que queremos reducir esta notación hasta 3. Entonces tenemos que mover el punto decimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no va aquí, iría acá. Entonces ahora sería el número 3. No hay necesidad de poner el punto decimal, ya que se entiende que está ahí.
Y debido a que lo movimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones, entonces tiene que multiplicar por 10 a la 7. Entonces, en lugar de escribir todo esto, se escribe así. También esto aplica para números muy pequeños como este. Entonces aquí el punto decimal ahora no se mueve a la izquierda, sino a la derecha. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Podemos dejarlo aquí, pero ¿qué tal si lo dejamos acá? El 9.3 ya no iría aquí. También podemos dejarlo al final, que quede como 93, pero yo quise que quedara ahí. Entonces en esta posición 9.3 me moví 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Así que ahora va a ser por 10 y no tiene que ser un número grande porque esto es un número muy pequeño, así que tiene que ser a la menos 5. Son números negativos, 2, 3, 4, 5, sí. Bueno, lo que estamos viendo ahí es en el caso de números muy grandes, usamos el exponente como 30 millones, 3 por 10 a la 7, que es el número de ceros que agregamos o espacios que movemos. En el caso del número pequeño, que es la notación más común que vamos a hacer, es cuando tenemos exponenciado 10 en la notación científica, 10 a la menos tanto, 10 a la menos 5, lo que vamos a considerar ahí es el número de ceros que vamos a agregarle a la izquierda del primer dígito, el 9, va a ser un número menos que el 5, es decir, 4 ceros. Si yo veo 0 punto con 4 ceros, eso va a ser por 10 a la menos 5. Porque para liberar el 9 tengo que dar otro salto y eso es a la menos 5. Entonces voy a mover un lugar. Entonces ahí estamos viendo que tiene 0.67 ceros y luego el 25. Ese 7 ceros que tiene el número fraccionario, ese número tan pequeño, implica que ese número de ceros hay que agregarle un 1, 7 ceros más 1, 8, y eso sería 2.5 por 10 a la menos 8. Tal caso, el siguiente número es 0.00678. Para mover el punto desde donde está hasta la posición entre 6 y 7, para que en la notación aparezca 6.78, sería igual a ¿cuánto? ¿Cómo quedaría la notación en ese último ejercicio? Sí, en la notación estamos viendo que el punto se mueve y cuando tenemos un número pequeño, como el de arriba, el ejemplo, para dejar un solo dígito en la notación, es decir, el 2.5, el entero 2, con 5 decimales, el punto hay que recorrerlo 8 espacios. Pero lo que estamos viendo es que hay 7 ceros. Hay que liberar los 7 ceros y hay que liberar el 2. Por lo tanto, son 8 posiciones. En este caso son 3 ceros. ¿Cómo quedaría la notación? Para el ejemplo de abajo. 6.78 por 10 a la menos 4. Así es. Entonces, eso es lo que hay que acostumbrarnos a hacer. 2 lugares, 3, ¿Qué es y lo que luego está diciendo 4. ahí? 4 espacios Entonces, que recorrer. este número lo voy a expresar en notación científica como 6.78 por 10 a la menos 4. Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a aprender aquí la notación científica, que consiste en escribir números muy grandes o números muy pequeños, todos con potencias de base 10, pero de la misma forma. Ok, si notan el acento es español. Y algo que tenemos que diferenciar con los españoles es que ellos usan el punto para separar miles, millones, etcétera. Y ellos usan la coma en lugar del punto. Ellos dicen 2,3 para decir 2.3. Entonces no se confundan, la coma que él está usando es el punto para nosotros. ¿Sí? Pero la explicación básicamente es la misma. Esto es, que en el mundo mundial todo el mundo escriba esta cantidad de la misma forma, para que en las publicaciones que lo veamos nos resulte mucho más cómodo de trabajar. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden que factoricemos esto con una parte numérica y a continuación una potencia de base 10. Tiene que tener una condición. La potencia de base 10 ya sabemos buscarla por el otro vídeo que hemos estudiado, pero aquí tenemos que escribir todas las cifras significativas, pero solo una a la izquierda de la coma. Vamos a ir haciendo ejemplos para que quede claro. Las cifras significativas en este caso son el 4, el 5 y el 7. Los ceros no significan nada salvo que estén en medio, como en este segundo caso, por eso lo he puesto. 4, 5, 7 lo escribo. Y nos han dicho que para que sea en notación científica tengo que dejar solo una cifra antes de la coma.
Ahí lo escribo. La coma siempre después de la primera cifra. Venimos al número y nos damos cuenta que la coma la hemos situado aquí, según el criterio de la notación, y el número terminaba aquí. Hemos movido en realidad 5 lugares la coma de su sitio. Por lo tanto, la potencia será 10 elevado a 5. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos con otro ejemplo, el siguiente. Primero las cifras significativas, el 9, el 1, el 0 y el 6. Acordaos de no borrar el 0 porque al estar en medio sí que significa algo. Y a continuación la potencia de 10. Parte numérica. Hemos dicho que después de la primera cifra incorporaremos la coma, 9,106. Y si la he puesto aquí, la coma, y el número terminaba aquí de lejos, pues contamos 3, 6 y 7 lugares. Luego el exponente será 7 y queda 9,106 por 10 elevado a 7 como notación científica. Vamos con números pequeños. ¿Qué es lo que cambiará con respecto a los otros? El exponente, seguro que lo ha dicho alguno. En este caso, en números grandotes, el exponente es positivo. En números pequeños, 0, saldrá un exponente negativo. Vamos a escribir las cifras significativas, que son 6, 5. Y a continuación la potencia de base 10. Como me dicen que solo tengo que dejar una cifra a la izquierda, ahí la planto, 6,5. Luego si la coma la he plantado aquí y resulta que estaba aquí a la izquierda, cuento los lugares que he movido, 1, 2, 3 y 4. Aquí que escribiré menos, porque era un número pequeñito, 4 porque he movido 4 lugares la coma. Y el último ejemplo, de nuevo, las cifras significativas son 3, 4 y 7. Añado la potencia de base 10 y sitúo la coma siempre después de la primera cifra. 3,47. Pues si la he puesto aquí y resulta que estaba aquí, vosotros dibujaros las flechas al principio, que es muy cómodo. He movido 2 lugares la coma. ¿Qué escribo aquí? Menos 2. A ver, dígame, platíqueme, ¿cómo le van al cuadrado? 8.5 al cuadrado. ¿Cuánto es 8.5 al cuadrado? 72.25. ¿Cuánto? 72.25. 72.25. ¿Cómo lo hicieron? Ahí aparece Una tecla que ya está ¿Cómo está esa tecla? ¿Qué dice? determinado cuadrado al cuadrado. Está la X y un cuadrado. Cuadrado. Ahora eleven 2 a la 2.5. ¿Cuánto es? 5.6. 5.6 y qué más. 5.65 y un montón de Ok, ¿cómo lo hicieron? Pues ahí aparece una flechita hacia arriba, enseguida de la expresión del cuadrado. Perfecto, depende de su calculadora, ¿verdad? Eso se llama acento circunflejo. Es un simbolito que es como el techo de una casita de 2 aguas, ¿sí? Como la punta de una flecha. Eso significa elevar a una potencia. Pues ahorita es lo que les van a explicar en el video. O sea, yo voy a elevar a la potencia que yo quiera, pues voy a poner el número, el simbolito de circunflejo y luego el número que yo quiera. Y no necesita ser entero. Yo puedo elevar a una potencia fraccionaria. Puedo elevar, como ahorita dije, a la 2.5. Puedo elevar a la 0.5. ¿Y por qué es bueno? Porque elevar a la 0.5 es sacar raíz cuadrada. Por ejemplo, eleven 81 a la 0.5. Usando ese simbolito de circunflejo. 9. Y les va a dar 9, que es su raíz, ¿verdad? Elevar a la 0.5 es igual que sacar raíz cuadrada. O inclusive, lo vamos a hacer así. El 81, póngale el acento circunflejo, abran un paréntesis y la potencia la vamos a poner dentro del paréntesis. Y vamos a poner la operación 1 entre 2. 1 entre 2 entre paréntesis, se cierra el paréntesis y le vamos a dar enter. Igual. ¿Cuánto da? 9. 9. Porque no puse la potencia directa a la 0.5. La puse como una operación. ¿Sí está claro?
O sea que Sí. yo puedo poner un paréntesis como potencia y puedo poner lo que yo quiera. Puedo poner algo muy complejo. ¿Sí? Y aquí tenemos que recalcar también, en la parte de la aritmética, hablamos de las prioridades de las operaciones. Nosotros ejecutamos operaciones, pero las prioritarias son las potencias, son las multiplicaciones, son las divisiones. Si tú tienes muchas cosas, lo primero que se ejecuta son eso, potencias, multiplicaciones, divisiones, y al final se ejecuta la suma. Si yo tengo 5 por 8 más 4 al cuadrado y demás, primero en cada término se va a ejecutar la operación prioritaria. Y al final es la suma y la resta. Entonces eso lo hace fácil en la aritmética. Los signos más y menos son los últimos, o la suma y la resta son los últimos que se ejecutan. ¿Sí está claro? Entonces vamos a ver ese video y vamos a seguir comentando, porque les voy a pedir que hagan unos ejercicios. ¿Cuánto vale 2 elevado a la quinta y 3 elevado a la décima? Bueno, lo mejor para calcularlo es usar la calculadora. La calculadora tiene aquí esta tecla, es el circunflejo. Entonces cuando nosotros queremos escribir 2 elevado a la quinta, en la calculadora tenemos que escribir 2, el circunflejo, elevado a la quinta. Hagámoslo, a ver cuánto sale. 2 elevado, aquí tenemos el elevado a la quinta, damos a igual y nos sale 32. De hecho, podéis comprobar que 2 elevado a la quinta, que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, es 32. ¿Cuánto valdrá 3 elevado a la décima? 3 elevado a la décima igual a 59.049. ¿Cuánto valdrá 2 elevado a la quinta más 3 elevado a la décima? 59.081. Sencillo, ¿verdad? También podemos calcular potencias con la calculadora, potencias de exponente negativo. Por ejemplo, ¿cuánto valdrá 2 elevado a menos 4? La forma de calcularlo es, en la calculadora vamos a escribir 2 elevado y tendremos que poner el menos 4. Dependiendo de la calculadora es necesario ponerle los paréntesis o no. Entonces vamos a hacerlo con esta. 2 elevado. El menos puedo usar tanto este como este. Vamos a usar el pequeñito, menos 4 igual, y me sale que es 0,0625. Recordad que 2 elevado a menos 4 es 1 entre 2 elevado a la cuarta. También podemos usar la calculadora para manejar potencias de 10, la notación científica. ¿Cuánto valdrá? Bueno, ¿cómo escribiremos? 2 por 10 elevado al cubo. Sabemos que 2 por 10 elevado al cubo es 2000. La calculadora tiene aquí esta tecla exp. Entonces, en lugar de escribir 2 por 10 elevado al cubo, en la calculadora vamos a escribir 2, la tecla x, que nos saldrá una e, y un 3. Esto, en la calculadora, quiere decir 2 por 10 elevado al cubo. Hagámoslo. Cojamos 2 por... Perdón, x, no hay que darle al por, x cubo. Esto es 2 por 10 elevado al cubo. Igual, veis que es 2000. Si lo quiero escribir esto en notación científica, la calculadora tiene aquí esta tecla ng, que si le doy, veis que aparece 2 y muy pequeñito aparece por 10 elevado al cubo. Si imaginar que quiero escribir 3,2 por 10 elevado a la quinta, pues le doy al x, aparece elevado a la quinta. Eso es 3,2 por 10 elevado a la quinta. La calculadora me lo escribe, me desarrolla todos los ceros. Ok, al menos ahí nos ilustró lo del acento circunflejo. Y lo otro que más me interesaba del video es, la notación científica es importante saberla teclear, porque vamos a hacerlo muy seguido. Cuando tú vas a escribir el número .005, que sería 5 por 10 a la menos 3, y es una operación que tú vas a realizar, entonces tienes que saber cómo meter ese número. Digo, este número hay que meterlo a la calculadora, sería 0.005. En la notación científica ese sería 5 por 10, y como es un número menor que 1, el exponente de la base 10 en la notación sería menos 3.
Entonces es igual de fácil o igual de difícil escribirlo. El problema estaría si yo te digo, pon en la calculadora este número. Es mucho más práctico para números demasiado pequeños. Acuérdense que nosotros tenemos un número de Avogadro que es por 10 a la 23, un número gigante. ¿Sí? O tenemos constantes que van a ser por 10 a la menos 15, un número muy pequeño. Entonces este número es mucho más fácil escribirlo en la notación y decir, este va a ser 5.6 por 10 a la menos ¿cuánto? Si contamos los ceros, y si tienen buena vista, ¿cuántos ceros hay ahí? Son 11 ceros. Sería 5.6 por 10 a la menos 12. A la menos 12, muy bien. Si no nos falla la vista, por 10 a la menos 12. Entonces es mucho más fácil escribir esa notación en la calculadora. Ahora, lo que nos están diciendo ahorita es cómo le hacemos. En la calculadora tenemos que usar el 5. Entonces, pensemos que estas son las teclas de la calculadora. Vamos a usar una tecla 5 y luego vamos a usar una tecla. Ahorita lo que estoy intentando hacer aquí es copiar. Aunque sea muy burdo, muy simplista, lo que estoy haciendo es importante que lo entienda. Entonces, ¿cuántas teclas tengo que aplastarle a la calculadora para poner esa notación que acabo de escribir con marco rojo? Esas son las teclas de la calculadora. Tengo que escribir el 5. Esa es una tecla que hay que aplastar. Tengo que ponerle el punto. Otra tecla que tengo que buscar. Tengo que poner el 6. Y luego tengo que buscar la tecla que él estaba explicando. ¿Qué es lo que sigue en la calculadora? Para poner la notación 5.6 por 10 a la menos 12. La EXP. EXP, y en algunas calculadoras viene como E o a veces con minúscula X. Esa es una tecla que hay que aplastar. ¿Y qué significa ese X? Ese X significa por 10. Ese por no se pone. Nunca vas a poner la tecla por de multiplicar. El X significa por 10 a la tanto. Es decir, aquí me hizo falta 2 cuadritos más. ¿Por qué 2 cuadritos más? Porque tengo que ponerle el signo menos y luego tengo que ponerle el número 1 y luego tengo que ponerle el número 2. Estoy exagerando, pero es importante que lo exagere porque se equivocan en esta operación. Para poner esa notación de ese número tan pequeño, tengo que poner 5.6 exponente a la menos 12. Y nunca vamos a teclear ni este X, ni este 1, ni este 0. Nunca lo vamos a teclear en la calculadora. ¿Sí? Eso equivale al exponente. ¿Está claro lo que digo? Ahora lo que voy a intentar hacer es plantear un problema en el cual ustedes tienen que resolver una cuadrática, pero una cuadrática que lleve números grandes. En la tarea decía x cuadrada y no sé cuánto, 4x y 8. Esos números son muy grandes. Pero ¿qué tal si esos números cambian por números demasiado pequeños? Entonces, para ponerles el ejemplo, voy a aprovechar. Esta sería una clase del primer parcial, donde el tema central tiene que ver con cálculos de volumetría ácido-base. Son reacciones donde participan ácidos, donde vamos a manejar pH, donde manejamos constantes de equilibrio. Muy interesante. Quizá el tema central del curso es volumetría ácido-base. Entonces me voy a ir a la explicación y les voy a decir en qué momento vamos a hacer el ejercicio, sobre cómo vamos a aplicar lo que hemos visto hasta ahorita de cuadrática junto con notación. Entonces me voy a ir al PowerPoint. Y voy a empezar a hablar de lo que sería un tema que vamos a definir como los ácidos
En la mayoría de los casos, nosotros vamos a manejarlos en la parte inorgánica, aunque también hay ácidos orgánicos. De hecho, este ejemplo que voy a usar es de un ácido orgánico, que es el ácido acético o vinagre. Ahorita que estaba hablando de esta diapositiva. Entonces, estaba hablando de los ácidos. Ácido débil es el ácido acético, y por ahí aparece una constante, un número, 10 a la menos 4.75. Me refería a este ácido acético. El ácido acético es un ácido orgánico que a la hora de disociarse nos libera un protón y la parte de lo que sobra, que sería el anión llamado acetato, y esa doble flecha que significa reacción reversible, que para nosotros en términos prácticos sería un equilibrio. O sea, va a haber una velocidad a la cual el ácido se descompone o el ácido se disocia o se ioniza. Una vez formados los iones o productos, estos se pueden regresar a formar el reactivo, o sea, regenerar el ácido. Le voy a llamar la especie molecular al de la izquierda y le voy a llamar las especies iónicas a las derechas. El H+ es lo que llamamos el protón, lo que le da acidez, lo que da pH. Y lo que sobra negativo es el anión, como el cloruro, cloro -1. Entonces decimos, aquí tenemos la representación de disociación del ácido acético y tienes una doble flecha, un equilibrio, que significa que no todos los ácidos acéticos o no todas las moléculas se disocian. Por decir, de cada 1000, 30. De cada 1000, el 10%. De cada 100. De cada 100, 3 moléculas. O sea que el ácido acético prefiere estar en su forma molecular. Muy pocas moléculas se disocian o se parten, se fracturan. Pero hay una fracción que se fractura, y en función de esa cantidad, pues determinamos cuánto H+ libera. Esa situación de velocidades o cinética o de equilibrio está dada por una constante de equilibrio, que aquí le llamamos constante de acidez, es la Ka. Fíjense cómo yo le puse aquí, en rojo, 10 a la menos 4.75, ¿sí? Pero más abajo viene 1.8 por 10 a la menos 5. Les voy a pedir que en su calculadora hagan la potenciación o la potencia de 10 elevado a la menos 4.75. ¿Cuánto les da eso? 1.7 por 10 a la menos 5. Si manejamos otra cifra significativa, después 1.7 y algo, ¿qué más? 1.7782 por, Ok, con eso, 1.778. por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5, ahí está redondeado a 1.8. Fíjense, por lo tanto, que ese número es un número pequeño. Ahora, fíjense también que hay una diferencia entre esos números. Me voy a ir al Paint, ahora sí. Lo que hace rato intentaba era lo siguiente. A mí lo que me interesa no es tanto la cuestión química. A mí ahorita lo que me interesa es la cuestión de números, de notaciones y de potencias. Entonces decimos, ese número que está aquí, 10 elevado a la menos 4.75, es prácticamente este número que está en azul. Si está claro, hay que usar la calculadora y elevarlo. ¿Cuál es la diferencia? Aparentemente las dos son similares. ¿En qué sentido? Bueno, son equivalentes, ¿no? Pero aparentemente son similares ¿en qué sentido? En que si yo 10 a la menos 4.7 lo multiplico por 1, pues me da lo mismo. Ese por para mí es una multiplicación. Voy a usar un asterisco. Entonces imagínense que tengo aquí eso. ¿Cuánto es 10 a la menos 4.75 por 1? Pues lo mismo. Voy a aumentar un poquito el tamaño porque me interesa visualizarlo aquí. Decimos, esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá. Esto que estoy encerrando en color gris es lo mismo que esto que estoy encerrando color naranja. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la potencia que tengo en la parte izquierda aquí es negativa y es fraccionaria. Y la potencia que tengo aquí es entera. Aunque es negativa, pero es entera. Entonces, cuando yo elevo 10 a la menos 4.75, lo que estoy haciendo la transición o la conversión de una potencia fraccionaria a una potencia entera. Pero más o menos dense cuenta que queda más o menos en el mismo orden. Me refiero a orden de magnitud. Aquí estamos muy próximos al menos 5.
en esa flechita que puse o en este círculo que voy a poner aquí, en color verde, este menos 4,75 está muy próximo al menos 5. ¿Qué es lo que hace a la hora de potenciar? Que lo que haces es que lo que modificas es este 1. Este 1 lo vas a modificar. ¿A cuánto? A otro número. Pues a 1.8. Entonces, haz de cuenta que haces de una expresión otra expresión donde estás cambiando el exponente fraccionario a un exponente entero. Eso es lo que hace cuando haces la potencia. Entonces, vamos a hablar después de esa misma conversión en el sentido de los logaritmos. Pero por lo pronto, me interesa continuar con la explicación del PowerPoint. Les decía, por lo tanto, que en este equilibrio tenemos una constante de acidez, un número muy pequeño, en el orden más o menos redondeado de 1.8 por 10 a la menos 5. Vamos a ver, y aquí explico parte de la teoría, que es que cuando yo parto de una concentración inicial, y aquí hay una notación muy importante en analítica, que es el corchete, dice C sub 0, C subíndice 0, y eso significa concentración inicial. El corchete significa molaridad. Si yo parto de una concentración 0.1 molar de acético, ¿cuánto me va a generar una vez que se disocia de esas poquitas moléculas que lo hacen? ¿Cuánto se va a formar del protón? ¿Cuánto se va a formar del anión acetato? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este cálculo, usando la cuadrática, usando las notaciones. Entonces vamos a establecer todo eso que está ahí. Lo voy a platicar rápidamente. En esa tablita vamos a establecer algo que es el equilibrio, en el cual del lado izquierdo hay una columna que dice IRF. Este IRF significa la etapa inicial. Tienes esta concentración molar 0.1 y no tienes productos. La etapa de reacción, que significa que vas a perder una porción menos X, y esa porción en negativo que pierdes, la vas a formar en productos. Es la misma variable, es decir, introducimos al cálculo la parte algebraica poniendo la variable X, una X o fracción en concentración que pierdes y una fracción de concentración que ganas. Y la tercera etapa de este equilibrio es el final. ¿Cómo queda? Pues lo que tenías inicial menos lo que pierdes en X, por lo tanto es una suma, o en este caso, una resta. Al final, ¿cuánto vas a tener de acético? Lo que tenías menos lo que perdiste. ¿Cuánto vas a tener de protón? Lo que tenías 0 más lo que formaste, 0 más XX. ¿Cuánto vas a formar de anión? Lo que tenías 0 más lo que formaste X. ¿Cómo la relación estequiométrica, que es un dato importante aquí, es todo es 1 a 1? Un mol de acético produce un mol de protones y un mol de acetatos. Pues si produces un mol de protones X, pues también es un mol de acetato X. Es exactamente lo mismo. Y entonces, vamos a llegar a esta última parte. Me voy a ir otra vez al PowerPoint. Perdón, al Paint. Porque lo que me interesa es que lo visualicen mejor. Voy a borrar esto que tengo aquí. Me interesa visualizar esta parte de aquí. Y para mí una de las bondades del Zoom sería prácticamente esto, que puedo estar manipulando inclusive desde el P. Fíjense aquí en esta parte que voy a resaltar en rojo, ¿qué es la Ka? La Ka está definida como una constante de equilibrio que dice que hay que multiplicar las concentraciones de los productos. ¿Quiénes son ahí los productos? Pues el protón y... Ok, tengo 10 minutos. ¿Quiénes son los productos? El H más y el A menos. ¿Y quién es el reactivo? Pues el HA, lo que está aquí. Entonces estamos nosotros ahorita definiendo lo que es la constante de acidez. La constante de acidez es el producto de las concentraciones molares de las sustancias que son productos en la reacción. Me refiero al producto porque es multiplicación. Es la multiplicación de concentraciones molares del H más y del A menos, que es el acetato. Sobre el denominador es la concentración del reactivo, que en este caso es el acético. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que sustituir? Hay que sustituir las concentraciones de las tres especies, pero en el equilibrio. Y las concentraciones de las tres especies en el equilibrio, pues es esto que acabo de decir yo.
Por lo tanto, vamos a tener que esta X que está aquí es la concentración de H+, y esta X de acetato. ¿Dónde van a ir? En el numerador. Estas dos que se multiplican van a ser X por X. ¿Y cuál es la concentración del acético? 0.1 menos X. Va a ir en el denominador según la definición. Por eso aquí tenemos en el denominador 0.1 menos X. Entonces, finalmente, lo que interesa es que aquí en esta última parte hay una cuadrática. ¿Por qué hay una cuadrática? Porque X multiplica X va a ser X cuadrada. Entonces, una vez que entendemos eso, vamos a tener que saber que de ahí sale esta fórmula o de ahí sale esa ecuación. ¿Qué pasó con esa parte que tenemos? Aquí tengo muy grande la diapositiva, lo voy a hacer más pequeña. ¿Qué pasó con esa parte que tenemos al final de Ka es igual a X por X sobre 0.1 menos X? Resulta que de ahí sale esta ecuación. ¿De dónde salió o por qué se formó la ecuación? Se formó porque el denominador, que es 0.1 menos X, pasa del lado izquierdo multiplicando a la Ka. Y del lado derecho te va a quedar lo del numerador, que es X por X. ¿Sí? Entonces, de tal manera que, ya que tienes esta ecuación, lo que hay que hacer es que resolverla. De manera práctica, no vamos a usar la K numéricamente. K es una constante, es un número, que es 1.778 por 10 a la menos 5, que lo dijeron ahorita. No voy a usar ese, voy a redondearlo a 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Y ahí lo van a copiar. Exactamente lo que tengo ahorita ahí en la diapositiva. Van a tomar el valor que está en azul y sustituirlo en la ecuación que está a la izquierda. Ahorita no se preocupen de dónde salió la ecuación. Lo importante es que tenemos una ecuación que hay que resolver. Entonces, ese Ka va a tomar el valor de Ka y lo vamos a sustituir. Pero ese Ka está multiplicando un binomio. Y el binomio que multiplica es 0.1 menos X. Y eso es igual a X cuadrada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle el orden o sentido. Es algo así lo que vamos a tener que hacer, ¿no? La K multiplicada por eso. ¿Qué vamos a hacer? Darle el sentido de AX cuadrada más BX más C. Igual a 0. El 0 puede ir a la izquierda, puede ir a la derecha. Lo vamos a dejar a la derecha. Yo quiero que ustedes hagan la multiplicación y el arreglo de tal manera que se queden con la expresión sin resolver todavía, solamente ordenada. Quiero que me ordenen la ecuación de tal manera que tengas el término en X cuadrada, el término en X, el término en C, para poder reconocer desde ahí quién es A, quién es B y quién es C. Entonces les pido que copien eso, hagan captura de pantalla, agarren el lápiz y copienlo al cuaderno, lo que ustedes quieran. Se los voy a dar unos segundos para que lo terminen de copiar. Y después regreso a la vista con ustedes. Ok. ¿Está claro lo que dije? ¿Sí? Me quedan ahorita 5 minutos de este tiempo. Ya es la 1:22. Entonces prácticamente con esto vamos a cerrar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es resolver esa ecuación. Para no regresar y gastarnos más tiempo, es finalmente ordenarlo en la forma AX cuadrada más BX más C. Entonces ustedes ahí tienen que saber quién es A, quién es B y quién es C. Y segundo, usar la cuadrática y resolver. ¿Sí está claro? Es exactamente la misma fórmula general. Pero ¿qué tienen que hacer? Usar la calculadora y saber cómo teclear en la calculadora la notación científica.